Gabon guztioi. Bai, euskikaskuntzaren bai ingurutan zaudete. Non? Barra editorial. Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a las tertulias de Euskikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria. Hoy hablamos de un vitoriano, de Félix Alfaro Fournier. ¿Cuántas veces hemos escuchado el apellido Fournier o los apellidos Alfaro Fournier? ¿Cuántas cosas vamos a tratar, vamos a ver en las que Félix Alfaro Fournier estuvo metido de una manera u otra? Y lo vamos a hacer con tres invitados. A mi derecha, Sara González de Azpuru. Sara es la responsable del Museo de Bellas Artes de Álava, del Palacio Augusti. Sara, Gabón, buenas noches. Hola, muy buenas noches. También está con nosotros Armando Llanos. Armando, que nos ha acompañado en los últimos días. Por ejemplo, hace una semana hablábamos con él de cuevas. Con Armando también se pueden hablar de numerosas cuestiones. Hoy lo vamos a hacer sobre Félix Alfaro Fournier. Armando, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Y José Luis Sáenz de Ugarte. José Luis ha tenido diversos quehaceres a lo largo de su vida, pero hoy está como cronista. José Luis de Ugarte, Gabón, buenas noches. Sí, buenas noches. Cronista, ¿qué debemos de entender por cronista? Cronista, pues una cosa muy sencilla, es uno que hace crónicas. Y te voy a pedir una crónica sobre Fournier, pero para hablar de Félix Alfaro Fournier, primero el origen. ¿Cuál es el primer Fournier en Vitoria? El primer Fournier, pues yo creo que será el propio que fundó la fábrica de naipes, Heraclio Fournier, que vino a Vitoria con 18 años. ¿Y venía desde dónde? Venía desde Burgos debido a que el padre de este citado Heraclio pues tenía una fábrica de naipes en Burgos, hacían naipes, entonces se imprimía en litografía, y dejó a un hijo en Burgos donde se encontraba y al otro lo mandó a Vitoria para que no se hicieran la competencia y crear una nueva empresa. Vino muy joven a Vitoria Heraclio, con 18 años, algo así. ¿De qué año estamos hablando? Más o menos. Pues la fábrica de Fournier de naipes se fundó en 1868. Hay una anécdota curiosa que en la fachada de San Cristóbal, donde estuvo la fábrica, ponía 1870. Pero parece ser, quizás Armando esto recuerde algo, que en París, buscando objetos antiguos, se encontró una baraja hecha por su propio abuelo, que era 2 años antes. Entonces hubo que cambiar el nacimiento de la empresa 2 años antes. Por eso mismo, hasta ese momento, el 4 de bastos, en las cartas siempre aparecía casa fundada en 1870, y después se cambió. Heraclio Fournier, por lo tanto, primer Fournier en Vitoria-Gasteiz, fundador de la empresa en la capital alavesa. Un hombre que no tuvo hijos, tuvo hijas. Exactamente, creo que tuvo 3 hijas, algo así. No tuvo hijos y entonces, vamos a decir, el protagonista del programa de hoy, Félix Alfaro, era su abuelo y la empresa la cogió él directamente del abuelo al nieto. Ahí la explicación de que aparece Fournier, desaparece en este caso Fournier como primer apellido y se convierte en segundo, Alfaro Fournier, y me imagino que también existían otros nietos, aunque aparte de Félix Alfaro Fournier, otros Fournier que han pasado a la historia reciente de Vitoria-Gasteiz, Tomás, por ejemplo. Tomás era muy polifacético, era hermano, ¿no? Fue político, pintor, literato, todo era muy polifacético, ¿no? También hubo otros hermanos que llegaron a altas cotas en la Marina, por ejemplo, y ahora no recuerdo si así está Ramón Alfaro, que fue el último que murió, que cuando murió Félix Alfaro Fournier, Ramón Alfaro siguió en la empresa, murió después. Pero en relación, por lo tanto, con la empresa Fournier y con el legado de los Fournier en Vitoria, principalmente Félix. Félix y después Ramón. Quiero decir Ramón porque algunas veces lo han omitido injustamente. Félix Alfaro Fournier. Ahí está el protagonista de los próximos minutos, nieto, por lo tanto, de Heraclio Fournier. Bien, Félix que por lo tanto dirigió la empresa Fournier durante años. Sí, llegó a dirigirla hasta 50 años.
Soy 50 director años. gerente de la empresa. Ujú. Pues toma, 50 años al frente de la empresa de naipes Fournier. Bien, Sara, más de uno se preguntará, bueno, ¿y el Museo de Bellas Artes qué relación tiene con Félix Alfaro Fournier? Toda, ¿no? Pues sí, realmente no solamente con el actual Museo de Bellas Artes de Álava, sino prácticamente con el origen de muchas de las colecciones que se pueden todavía visitar y apreciar en la ciudad. El edificio actual del Museo del Palacio de Agustín lo compró la Diputación pues pasada la Guerra Civil, en el año 41, y allí se creó un núcleo muy importante que se llamaba Casa de Álava, asesorado por un Consejo de Cultura. Y casi desde el principio, pues, don Félix, como se le suele conocer habitualmente, asesoró en muchas de las compras, asesoró en muchos de los inicios de depósitos, por ejemplo, con el Museo del Prado, o con depósitos de la propia Escuela de Artes y Oficios. Así que se puede seguir toda una pista documental que existe tanto en el museo como en el archivo de su papel en ese sentido, junto con otros miembros también muy importantes. En cualquier caso, yo siempre digo que es el único coleccionista mecenas a la vez, porque donó de una manera totalmente altruista pues un número importante de obras. 60 me decías más o menos. Sí, esas solamente relacionadas con el Museo de Bellas Artes de Álava, porque también está presente la donación del Museo de Armería, está también el nacimiento napolitano, que gracias a las gestiones con Sae de Tejada, que fue además ilustrador de la empresa, bueno, pues lo consiguieron a través de la Embajada de Nápoles, y todo la faceta de coleccionista de su propia colección del Museo de Naipes, que también en la actualidad pertenece a la Diputación Foral de Álava. Ujú. Por lo tanto, obra que era suya, en este caso, en el caso del Museo de Bellas Artes, 60 obras, todas donadas. Sí, es cierto que hay un momento pues en el que se confunde un poco las gestiones, podríamos decir particulares o personales, con las arropadas para el propio museo. De tal manera que casi tras 20 años de actuación dentro del Consejo, pues hubo un momento en que se regularizó cuál era la situación de esas piezas. Pero estamos hablando de piezas tan destacadas como, por ejemplo, el único Zuloaga que hay en el museo, o obras emblemáticas de los hermanos Zubiarre, como puede ser la salida de las lanchas o las autoridades de mi aldea, obras de Benlliure, de José Clará, de Uranga, algún desnudo de Díaz de Olano, esculturas de Julio Antonio, es decir, nombres que realmente son importantes, significativos y que todavía en la actualidad forman parte de la colección permanente del museo. Ujú. Pues había dicho que conoció a Félix Alfaro Fournier, también le conoció Armando Llanos. ¿Dónde lo conociste? Bueno, yo, el conocimiento de él viene por cuestiones puramente profesionales. Yo, bueno, después de Tejada estuvo de director artístico en el departamento de diseño y yo también entré en el departamento de diseño de Fournier, En la empresa. en la empresa. Entonces yo tuve una relación bastante, no solamente profesional, digamos, una relación fría, ¿no? Nos entendemos muy bien. Hombre, les Y gustaban materias similares en algunos casos, bueno, sí, ¿no? parecido. Y además, pues bueno, nos entendíamos perfectamente. El tema es que contactamos, además bastante ilusión. En este sentido de mecenas, siempre ha habido un problema con esas cosas, que nunca se sabía qué es lo que había donado. O sea, el problema es que él lo dejaba y no pedía nada a cambio, incluso ni un papel que atestigase que realmente aquello lo había donado. En eso era un hombre que no quería, o sea, simplemente lo hacía porque le parecía que tenía que ser así y nada más. Así eran los mecenas, ¿no? Pues no, no todos, No todos. no todos. Pero en este caso sí. Algunos pedían placa y casa. Sí. Bueno, aparte de eso, bueno, tuvo una serie de aspectos, ¿no? O sea, no solamente era la cuestión del museo de arte, claro, él fue el miembro del Consejo de Cultura. ¿Eh? ¿Pero qué era? Empresario, mecenas por encima de todo. ¿Qué era él? Bueno, era empresario. La prueba es que dirigir una empresa durante tantos años y en ese orden progresivo que llevó la empresa y tal, quiere decir que hace falta un buen tiempo en él. ¿Eh? Pero aparte de eso, o sea, es algo que tampoco no entendía mucho, sacaba tiempo libre, o sea, se dedicaba a hacer cantidad de cosas, muy otras muchas, pues que no se son reconocidas. Por ejemplo, pues durante muchos días se marchaba con un chofer que, un Fournier, Maillo, él ya era mayor,
pero cogían el coche y se marchaban, y se pasaban recorrían toda España pintando castillos, todos los castillos. O sea, alguna temporada, era un poco por temporadas, y aquello le digo los castillos de España. Y entonces se iban, y tenían unos álbumes de acuarelas magníficos, de apuntes tomados en natural, en cada castillo iban allí y se pasaban, pues no sé, las veces que salieron de visita pintando. Pero soy el del chofer. Jefe, ¿a dónde vamos hoy? Pues sí, algo de eso, vamos, pero quiero decir que también había que darlo ahí, claro, mientras él pintaba, pues tenía que estar viendo un poco, ¿no? Hizo bastantes cosas de este tipo. Fue muy aficionado a múltiples cosas. Yo creo que le surgían estos aspectos tan variados un poco por casualidad. Pues me acuerdo de Armería. Armería empezó pues no con la idea de hacer una colección, o sea, ya tener una idea preconcebida de lo que tenía que hacer. No. Él pues compró, que le gustaban una serie de armas, y yo me acuerdo que las primeras pues serían pues una docena de armas, no más, pero se fue aficionando al tema. Era un hombre muy inquieto, tenía muy buenos asesores, como tenía Cortés, que fue de la Real Almería de Madrid, del Museo de Armería, Santa Farina, para las cosas más tardías, es decir, se rodeaba de asesores importantes. Y bueno, pues fue ampliando la colección. Luego tuvo una ventaja, es que pudo hacer todo esto en un momento que se podía hacer. O sea, hoy, por ejemplo, intentar reunir la colección de armas del Museo de Almería sería prácticamente imposible. Porque hay piezas únicas. Esa es una colección también, bueno, ahora nos decían los cuadros y algunos importantes que están en Bellas Artes, pero además pasa lo mismo. Hoy esa colección vale, es un dineral. ¿Dónde guardaba eso? Pues lo tenía en la fábrica. La fábrica tenía una nave, un pabellón, que entre otras muchas cosas, por ejemplo, era el archivo de la empresa, pues allí iba teniendo las armas, hasta que llegó un momento en que no cabían, claro, no cabían, porque habían, pues, tener las espadas, o las pistolas, empezó a tener, pues, armaduras de samuráis, no sé qué. Al principio, yo me acuerdo que una de las colecciones más importantes fue de la casa de Nájera, una colección que tenía la familia, y la vendió. Nunca hemos sabido realmente lo que pudo costar todo aquello, ¿no? Pero bueno, era una época en que las cosas tenían otro valor, pero hay algunas piezas que no sé dónde se podrían adquirir hoy. Yo creo que en ningún sitio. Impensable una imagen de estas características en la sociedad actual, José Luis. Sí, yo recuerdo que anecdóticamente, sin que se enterara nadie, una vez me puse una armadura. Fuimos a prastear otro y yo, oye, ponte la armadura, oye, si luego no se puede soltar, pero se soltó, se quedó. Pero nos tenemos que situar en Vitoria, en una ciudad en la que, por ejemplo, empresarios de la envergadura de Félix Alfaro Fournier, pues igual era el empresario más importante, ¿no? O de los más importantes, desde luego. Sí, tal como llevó la empresa, el nivel económico que llevó. Porque nos situamos antes de la década de los 50, y antes de la década de los 50, ¿qué empresas importantes existían en Vitoria? Pues pocas, ¿no? Pocas, no. No existía la metalúrgica, Julia, esa es la metalúrgica, y alguna que otra, pero importantes como esta. Aritio llegó después, me parece, y no más. Lo que sí podía, por ejemplo, Armando, podía hablarnos también, digo yo, del Museo Taurino, que se malogró, Sí. se lo colocó en el portal. Bueno, bien, esa fue la temporada de los toros. Yo llevaba un poco por años. Pero él sería taurino. Él era torino, le gustaban los toros. Fue miembro de la Peña Taurina Vitoriana, fue mecenas y apoyó muchísimo a Enrique Oribe, como te digo, a todos los niveles. ¿Quién era? Enrique Oribe, yo lo recuerdo. Enrique Oribe fue uno de los... el año que fue celebrado, 1976, con los acontecimientos del 3 de Bien, Enrique Oribe fue uno de los toreros vitorianos, entre comillas, él no era de Vitoria. Eran dos, además, y como siempre es los toreros antagónicos, los parecistas, estaban él y Llorente. Llorente se de Vitoria, de la camisería, y eran los dos toreros del momento. Entonces a Enrique Oribe pues le servía pues introducirle, buscarle corridas, pues apoyarle económicamente, etcétera, y fue su temporada de toros. Entonces de todo aquello fue recogiendo una serie de piezas para hacer un museo taurino. Un museo taurino que estuvo expuesto en una de las salas del Portalón. ¿Cuando el portalón era de quién? Cuando el Portalón
era de... ¿La caja municipal? Bueno, era de la caja ya. Pero funcionaba como restaurante ya. Lo que pasa es que en la planta de arriba tenía unas salas que tenía, una de las salas era el Museo Torino y otra era el Museo de la Batalla de Vitoria, que luego se unificó con el Museo de la Herrería, reuniéndolo en el mismo local. Ese Museo Torino pues era muy pequeñito, era una de las cosas donde estaba hablando de los comedores, en la planta primera. Pero era una cosa muy... Yo lo recuerdo. No sé, muy íntima, Sí, unos trajes de torero. Y tenía unas buenas obras de arte. Tenía unos cuantos cuadros y unas esculturas de sí. magníficas. O sea, no cogía cualquier cosa, seleccionaba mucho. ¿Y todas esas piezas taurinas dónde están ahora? Bueno, Todas desaparecidas. Yo, por ejemplo, yo sé Es que recuerdo aquel museo. había muchas Una cosa de la infancia. Una como la del mosaico. que se pueden montar porque había, en Furines se hizo una baraja taurina dibujada por Martínez de León y los originales los llevaron al Portalón. Y como el museo lo tuvieron que quitar porque el museo dijo, el propietario del Portalón dijo, aquí molesta, hay que quitarlo, por eso se diluyó. Y yo he sabido de tintas segundas de que los originales de Martínez de León están en México. Están en México, pero ojo, previamente antes se hizo un ofrecimiento a sociedades taurinas de todo el país que no fructificaron, ¿no? Perdón. Entonces hubo un comprador, un caprichoso, que cogió y se llevó los originales a México. Y lo que decía Fernando sobre la escultura eran preciosas de bronce, Sí, no sé si se veía un toro medio herido. Sí. Eso es lo que recordé yo, esa pieza. Entonces, Y había algunos otros cuadros, algunas cosas importantes. O sea, era muy seleccionado, muy exquisito, y era una cosa, pues un poco extraña, ¿no? Ahora por ejemplo, encontramos un museo taurino. O sea, quizás nunca el museo taurino fue una exposición taurina, pero de una forma fija, y bueno, pues tenía eso para la gente igual el Portalón. Pero el Portalón solamente tenía el comedor en la primera planta. En la planta segunda no se utilizó. Una de las salas, la de la derecha, era el museo. Sítame otra vez unos años. ¿En qué tiempo aquello del Museo Torino? El Portalón lo compró la caja municipal en 1950 para restaurarlo. Pero atenta una anécdota, que estuvo a punto la caja municipal de no adquirirlo debido a que faltaban 25.000 pesetas y el propio Félix Alfaro las puso sobre la mesa y por lo visto a la entidad bancaria le dio mucho apuro y las devolvió al señor. Pero es que si no, no se llega a adquirir el Portalón. O sea, ahí estuvo también presente la persona de Félix Alfaro Fournier. Lo que me impresiona, José Luis, es tantos y tantos campos en los que se puede hablar de solo una persona. Parece que estás hablando, no sé, de una saga completa. Estamos hablando solo de Félix Alfaro Fournier, porque otro capítulo que a mí me sonaba y por eso os lo he sacado a micrófono cerrado. Deportivo Alavés. ¿Qué relación tuvo este hombre con el Deportivo Alavés? Sí, fue presidente cuando el Deportivo Alavés subía a primera división, creo que fue el año, no sé si 31. Y fue junto a otros dos mecenas los que adquirieron los terrenos para comprar Mendizorroza. Tiene gracia porque... El campo estaba situado ya allí, ¿no? En las Sí, cercanías, estaba mismo, ¿no? allí mismo estaba, sí. El campo estaba allá. Pero ellos compraron. Ellos compraron y entonces, hombre, oficialmente no se puede demostrar que lo compraron, lo de siempre, no habrá papeles, ¿no? Y sí podemos decir del Deportivo Alavés que a don Félix Alfaro le costó mucho dinero, porque eso me lo contaba su hijo Juan Manuel Alfaro, caballero que vive, me lo contaba de que su padre se llevaba grandes disgustos porque le costaba mucho dinero. Y se llevó un disgusto extraordinario, terrible para él, cuando por falta de dinero del Deportivo Alavés, de la que fue su presidente en una temporada, que tuvo que vender, así que vamos a hablar así, ¿no?, a tres jugadores famosos del Alavés, que eran Siriaco, Quincoces y Olivares. Famosos, de los mejorcitos que ha tenido el Deportivo Alavés a lo largo de su historia. Sí, porque el Quincoces estaba catalogado de el mejor defensa del mundo, no sé, decía el añadido este. Y según un gran disgusto, porque tuvo que venderlos. O sea que tuvo quebraderos de cabeza con el club y en no sé qué año fue,
yo conozco que se conserva un diploma dedicado por el Ayuntamiento de la ciudad al fundador del Deportivo Alavés, que oficialmente no fue él, pero fue entre los tres. Más cuestiones. Catedral Nueva, Armando. Bueno, la Catedral Nueva. La Catedral Nueva fue otro de sus ojos. ¿Eh? La Catedral Nueva tuvo, vamos, el impulso, yo creo, definitivo para poder finalizar en lo que está, no terminarla por completo, se debe a Feliz Alfaro Funes. Eso le costó también, lógicamente, muchísimo dinero, ¿no? Porque fue aportaciones suyas para mantener año tras año las obras y seguir adelante con aquello. Esto ni con lo que sacaron de Quincoces, y Filiaco, compañía. No, pero tres Quincoces, vamos. Se empeñó también con Rivas, para que, con la escuela de escultura, el crear, para poner... Es decir, fue el iniciador de muchos aspectos que luego, por una serie de razones, fallaron, ¿no? O se quedaron en el camino. Pero tenía pues una intuición y era un hombre que te empujaba a hacer cosas. O sea, tenía ganas y como le ponía verdadera pasión en las cosas que en aquel momento es la que estaba metido en ello, ¿no? Aparte de esto de los museos, bueno, para enlazar un poco con lo del Museo de Armería antes, tuvo una gran parte de, yo creo que fue además la persona que hizo posible la creación del Museo de Arqueología. Y me explico, pues no es que conociese también arqueología. Pero hubo un momento en que la colección de armas en la fábrica ya no cabía. O sea, entonces quería que el Museo de Armería exponerlas. Entonces hubo una ocasión, un momento determinado, en que la Caja de Ahorro Municipal acabó de restaurar la casa de Loreto, ¿no? Entonces, la Casa Armera del Correo de San Juan, el actual Museo de Arqueología. La restauraron, fue una labor de restauración como en diferentes edificios, pero no sabían para qué. O sea, simplemente la restauró, como tantas cosas se hacen que se restaura porque hay que restaurarlo, pero sin un fin prefijado, ¿no? Aquello fue época botella. Sí, sí. Sí, las restauraciones en Vitoria parten de la época de Botella, ¿eh? Fue el impulsor de las restauraciones. Vicente Botella. Vicente Botella, estudié. Bueno, entonces allí él conocía de afición a la arqueología y como que lo estamos trabajando. Y bueno, un día nos reunimos, allí fue casi un contubernio, ¿eh? Entonces, el padre y nosotros. A él le interesaba exponer la arqueología, y a nosotros nos interesaba que se crease el Museo de Arqueología. Vio lo que había en los fondos de arqueología, que todos estaban en el Museo actual de Bellas Artes, en la casa que había al fondo, donde ya estaba el almacén, donde era la casa del conserje, y dijo que aquello no podía estar así, que había que exponerlo y tal. Entonces llegamos a un acuerdo en apoyarnos mutuamente y hacer la doble oferta. Nosotros en esa casa exponíamos arqueología y una de las plantas se quedaba para exponer en la armería. En llevar a San Juan. En lugar de San Juan. Como él estaba en el Consejo de Cultura, hubo una moción por parte de Jesús Guinea y alguna otra persona, la propuesta para hacer esto. Bueno, lo cierto es que salió adelante después de muchas vicisitudes, ¿no? Y el primer inicio que hubo en el Museo de Arqueología era Museo de Arqueología y Armería, o Armería y Arqueología. La armería ocupaba la primera planta y arqueología ocupaba la planta baja y la planta segunda. Ese fue el inicio, pero fue... Frente al Museo Taurino. Enfrente al Museo Taurino, claro, entonces todavía estaba funcionando. Ese fue el inicio, hasta que luego el Museo de Armería pues siguió creciendo en fondos, ya no cabía ni en el actual edificio de arqueología, ni en la fábrica. Y entonces es cuando se dio el paso para crear el Museo de Armería en su emplazamiento actual y dejar quedar todo el edificio de arqueología solamente para arqueología. La primera vez que después de años y años se creaba un museo de arqueología único, ¿no? Lo compartido. Ese fue el origen, pero ¿no? Había un interés mutuo, nos apoyamos y de alguna manera pues bueno, se consiguió el que todo esto quedase ya definido de esta manera, ¿no? Luego de Félix Alfaro hay un aspecto que quizá no se conozca, o sí, probablemente sí, porque
ha sido su biógrafo, la persona que ha trabajado mucho. Un poquito. Había, en una época, hay que entenderlo dentro de cada cosa en su contexto, ¿no? Tenía inquietudes sociales. Inquietudes sociales. Era una época, la posguerra, época de penurias y hambre, y entonces quizá hoy se podría decir que era una actuación paternalista, etcétera, pero bueno, en aquellos años pues no sería tanto así. Pues compró o alquiló o al final se hizo con unos terrenos en las afueras de Vitoria y que se dedicaba con los fines de semana, con la gente, los que querían, pues recogían las cazadas y no sé qué, y se iban allí, tenían su finca, donde pues patatas y tal, y luego se los repartían. Pero él iba también, o sea, no, él haría, no digo que fuese todos, pero él iba acompañando a todos y es decir, era una relación completamente diferente, a pesar de ser un industrial con una visión de empresa importante, es decir, porque también hay que ver el paso que se dio en aquellos momentos de una litografía a luce, que entonces las máquinas de tonalidades era pues algo impensable. Mantenía este aspecto social, pero también un economato, es decir, había un interés. Hoy se puede a lo mejor achacar que es un paternalismo y tal, pero bueno, esto puesto en los años 40, 40 y tantos, pues la verdad es que tampoco había más. Ujú. No, si yo creo al contrario, que la imagen que se ha quedado de aquellos empresarios de aquella época no es negativa, ni mucho menos. Y más tal y como funciona la sociedad actual, ¿no? De rendimiento, 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 rendimiento. Y este es el sueldo, este es el sueldo. O sea, en ese sentido, yo no creo que la imagen de aquellos empresarios sea negativa, ¿no? Todo ello sin afán personal. Ninguno. Ninguno. Es curioso cómo uno puede adquirir, cariño, 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 horas, horas y horas, dinero, 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 y luego dice, lo dono. Sí, además, bueno, es que él nunca quiso figurar en nada. Hasta cuando se inauguró el Museo de la Armería, etcétera, pues, la oposición marxista-PC, que empezaban a poner Museo Fournier, dijo que ni hablar. Se le puso y mandó picarlo el nombre porque él no quería que figurara para nada. Es decir, no era algo, eso que el quiero pero no quiero. No, es que no estaba dispuesto, lo hacía sin más, era el clásico mecenazgo con una humildad tremenda, y no una falsa humildad. Así que ahora le conocéis como Don Félix. Sí, y en ese sentido, dado que prácticamente en la imagen que se lleva a cualquier visitante de los museos no aparece o no aparecía Félix Alfaro por ningún sitio, pues hace 2 años se colocó una placa, el Día Internacional de los Museos, que es el 18 de mayo, se colocó una placa en una de las salas del propio Museo de Bellas Artes y la denominamos así, Sala Don Félix Alfaro. Un poco, pues bueno, por lo menos para que el que se acerca a ver las obras vea un nombre y tenga una cierta inquietud de por qué está ese nombre colocado, porque yo creo que la gente, las generaciones más jóvenes, realmente es un nombre que está ahí casi, lo comentamos, como el nombre de una calle, pero poco más. No hay no es un conocimiento de lo que significó ni de lo que puede suponer a nivel, por ejemplo, patrimonial, y solo de este campo, en este campo, pues todo su apoyo, todo su mecenazgo y toda su ilusión, porque además se transmite a través de la documentación como cuando tenía un objetivo, iba por él. Las cartas, aunque le dijeran que no, él seguía. El nacimiento napolitano daba igual, no cejaba, ¿no? Y yo creo que gracias a ese empeño pues ha conseguido cosas. El Belén napolitano que lo hemos podido ver en la Catedral Nueva precisamente durante estas Navidades. Desde luego, José Luis, estoy convencido que salimos con un micrófono en la Victoria del siglo XXI. Preguntamos a 100 ciudadanos quién era Félix Alfaro Fournier. Muchos no sabrán seguro, nada. Alguno dirá, me suena lo de las cartas. Sí, y por ejemplo, habría que comprar una lupa para buscar la calle que el ayuntamiento de la ciudad ha dado a este señor. ¿Dónde está? Yo no lo desconozco. Tampoco no puedo decir si es en Lacua o Salburúa. Sé que se encuentra junto a otra calle dado a un tal Luis Olariaga, que fue director de la Banca Nacional, que nació precisamente en el Portalón antes citado. Pero no, podría haberlo mirado, pero no he tenido tiempo. ¿Crees que personajes de estas características, que no hay muchos en Vitoria, tienen que tener
por ejemplo en el Callejero, pues otro lugar. Pues yo creo que es un lugar más digno. Hay otros que pomposamente llevan las mejores calles y simplemente porque han llamado la atención de la sociedad actual. La sociedad actual ya no vive de cultura y de historias y tal, vive de recuerdos, fulano de tal, campeón de levantamiento de piedra, etcétera, etcétera. Así no me casáis porque no conozco de ninguno. No, pero lo has dejado claro, Lo has dejado claro. ¿Dónde vivía Félix Alfaro Fournier? ¿En Casa Noble o...? Félix Alfaro Fournier es, vamos a ver, en la calle Manuel de Arias, en frente del Carmen, hay un chalet, una casa aislada, un edificio, que hoy está pues realmente en estado deplorable. Qué pena. Esa era su casa. Sí. Y Fue no sé la si última vez conocerlo. habitada por unos ocupas. Exactamente. Tuvieron que tapiar las Sí, ventanas sí. porque tengo entendido como que otro propietario pasó la casa, ¿no? Y claro, seguramente, digo yo, estarán los propietarios actuales pendientes sobre si la pueden tirar o de siempre, si se conserva. Creo que están pidiendo descatalogarla, efectivamente. Y se pretende descatalogar para tirarla. Y poder edificar. Porque ahora mismo es una vivienda catalogada. Pues qué pena, ¿verdad? Porque es una de las viviendas nobles en pleno centro de Vitoria. Sí, No hay bueno, muchas. es una arquitectura de una época, todos estos edificios que se van salpicando un poco, ¿no? Algunos que cada vez quedan menos, Me porque estoy riendo porque para hacer una entrevista a los ocupas que estaban allí, claro, entré cuando la estaban ocupando, no sabía sabía que era la casa Alfaro Fournier, pero no sabía exactamente de qué parte de la familia, qué había hecho Félix y demás. Ahora ya lo conozco. Aquellos jóvenes no sabían dónde estaban, claro. bueno, simplemente que tenían casa. Tampoco les preocuparía ¿Qué mucho. te ha estado Armando? Bueno, ¿Dónde está no. la casa? No, quiero decir que cada vez van quedando menos edificios, ¿no? Que van catalogados. Pero antes salpicaban un poco toda la geografía vitoriana, ¿eh? Es decir, cuando se hizo la ampliación de la calle General Álava, pues justamente en el cruce ya había otros calecitos de estos. ¿Eh? Era una serie de sorteos de Zúñiga. Había varios, ¿no? Donde está la institución Santo Sabio. Es decir, son un poco todo ese momento, esa época, en que, bueno, pues todas estas familias pues eligieron estos edificios, ¿no? De todas formas hemos hablado mucho de toda la faceta de coleccionista, armas, taurino, bellas artes, pero sin duda la que más destaca es la de naipes. La suya, ¿no? Esa sí que era, ¿no? Un gran especialista. Armando, tú conoces más. Bueno, sí. Lo que pasa es que la fotografía se la conoció siempre por la fábrica de naipes, ¿no? La fábrica de naipes era una parte de la fabricación de la fábrica, no la redundancia. Es decir, la fábrica es el elemento de uso más normal, cotidiano, lo que ha salido por todo el mundo, es decir, lo que dio de alguna manera nombre a Vitoria, pero bueno, hacían muchas otras cosas, es decir, la litografía que había allí, por ejemplo, en carteles, en publicaciones, en libros, pues era importantísimo. Y luego en los últimos años, en las últimas épocas, por ejemplo, como emisión de sellos. ¿Eh? Los sellos hacían sellos para América muchos del Sur, África. países del mundo, esos países no muy conocidos muchas veces, como pues, Sri Lanka, no sé qué, tal, que es el Bután, que era su negocio precisamente era la filatelia. ¿Cuántos estabais trabajando en tu Pues me época parece por la que Fournier? en Burgués se llegó a los 900 personas. Está bien, ¿eh? Está bien. Sí. Y había realmente una producción. Tampoco quizás se conozca es que durante, no sé si exactamente en el periodo de la guerra, o justamente después de la guerra, los sellos del correo, los normales, se imprimían en Fournier. Entonces con la efigie de Franco, todo eso se imprimía en las primeras épocas se hicieron Y los primeros en sellos Fournier. salían Isabel la Católica y Fernando en la posguerra, los primeros sellos que se hicieron en el país. Pachi enseguida pidió paso. Sí, pidió para el Álamo, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Aquí yo quisiera un minuto filosófico de palabras suyas propias. Que aquí tengo unos conceptos cogidos de él que son muy largos. Yo solamente he cogido este aquí, lo tengo, dicho por él. Tengo años, no recuerdo haber sentido ni el rencor, ni el odio, ni lo tendré por nadie, y menos por personas de mi familia. Quiero decir una pequeña faceta, es que el hombre pues no odiaba a nadie, se enfadaría de golpe, pero a los 5 minutos se le pasaba.
Bueno, y esto sí, era un hombre, y además yo creo que era un hombre con gran entereza, ¿no? Quizá por lo que tiene de actual, un momento que fue en Zapoleta, Así, de verdad. por no pagar. Él dijo que él no pagaba y que él no llevaba ni guardaespaldas y que cuando quisieran, pues allí estaba él. O sea, así sin más. Y la Estamos verdad, hablando de la década de los 80. sí, probablemente. Y bueno, pues ha seguido adelante, o sea, eso ni se lo planteo. Dijo que no participaba y no le pescaba conmigo. Momentos No, recientes. se enfrentó a través del diario del que fue su director, entonces era el Norte Express, un diario local vespertino, se enfrentó diciéndole a estos señores de que ya sabían por qué camino iba y lo tenían vía libre. Incluso cuando le acompañaban vigilando, escoltando dos policías, generalmente terminaba separándose de ellos porque se escapaba. Ujú. Y claro que se vivieron momentos duros en esta faceta, no solo ahora, sino también por aquellos Sí, años en en aquellos Vitoria-Gasteiz. años sí, fue Uno feo. recuerda, por ejemplo, secuestro por parte de esta política militar a un directivo, a Baito, que ya ha fallecido, de Michelin. Momentos duros también aquellos. Por cierto, el Norte Express, después de tanto dinero invertido y demás, ¿cómo desapareció el Norte Express? Desapareció Pero ya no estaba porque yo presente. tengo entendido de que en aquel tiempo todos los diarios de tarde, se llamaban vespertinos, fueron desapareciendo en el país. O sea, la sociedad ya no quería coger el periódico a la tarde y no era La la calidad. filosofía de la gente prefiere a primera hora y fueron desapareciendo y no era rentable. Aquello seguramente también quizás le costaría dinero al hombre. Ujú. Sí, bueno, eso seguro. O sea, el Norte Express yo creo que no tuvo nunca rentabilidad económica. Exactamente. Tuvo otras rentabilidades. Era un diario local para andar así, un pueblo grande. Pero por un diario vespertino que al final leías casi un resumen de todas las noticias que habías podido leer a la mañana. O sea, tampoco era una cosa que anticipase lo que hubiese podido ocurrir entre la salida del diario a la mañana y al día siguiente. Yo creo que sobre todo vendía del recuerdo que tengo yo los lunes, con los partidos de la Alavés. Bueno, siempre, los lunes han sido Entonces existía la había hoja de más. lunes deportiva. Ujú. ¿Fue acertado tanto museo, Sara? Ahora que tú tienes una responsabilidad en el Museo de Bellas Artes, no acertada en aquel momento, pero ya desde un punto de vista actual tenemos numerosos museos. En esta materia también puede opinar Armando. Se suele hablar en alguna ocasión de que hay que tender a la calidad, no solo a la cantidad. ¿Cómo ves ese tema? Bueno, durante un tiempo Álava era conocida por el número y calidad de sus colecciones, de los museos. Evidentemente la creación está muy bien, luego hay que llevar un mantenimiento, una difusión, un acercamiento a la sociedad y todas esas labores que definimos como básicas del museo. Pero el origen, el núcleo, que es crear colección, me parece esencial y básico, y sobre todo porque muchas de estas piezas hoy en día sería imposible hacer esa búsqueda y esa compra con la actividad que también él tenía, porque era muy impetuoso, o sea, podía ir a un estudio y inmediatamente decir, lo compro y ya está, ¿no? Cosa que hoy pues hay otros mecanismos. Pero, ¿qué duda cabe? Si prácticamente el origen de los más importantes de una u otra manera se los debemos a él. Insisto, otra cuestión es luego cómo se van acercando a la sociedad, qué labor nos corresponde a nosotros pues a la hora de difundirlos o la política de adquisiciones para un futuro de cada uno de ellos. Pero qué duda cabe que fuimos la envidia durante unos años, sobre todo durante los 80, de muchas otras provincias que nos miraban con bastante envidia, por cierto. La impresión que uno tiene, Armando, es que en la actualidad la Diputación no llega a todo. El dinero no llega para todo. Llega para unos museos, pero para otros pues o tienen que esperar o están más o menos igual que estaban hace ya años. Desgraciadamente. Desgraciadamente. Pero bueno, yo, sí, es una cuestión de coste. Económicamente, pues se llega hasta donde se llega, ¿no? Pero también es cierto que cuando se crearon estos museos, cuando incluso las propias colecciones, es decir, que no eran momentos tan bollantes como ahora o como hace pocos años. Es decir, tampoco entonces sobraba el dinero ni había un dinero especial para eso. Es decir, me parece que se daban, no sé si orden de prioridades, se consideraba entonces, o que a lo mejor había cierta visión un poco de futuro, entonces también al hacer estas compras y adquisiciones. Me acuerdo que la colección de arte contemporáneo, pues cuando se inicia con Ezquerra,
Sí, año Pues 75. en el 75, entonces yo me acuerdo que el presupuesto que se publicó, porque fue una cifra que a mí se me dejó grabada, fue de 15 millones entonces. Al final, y esto estamos hablando no sé de qué años. Sí, pero bueno, ahí también Pero empezó a haber unas mayores ventajas económicas y Cayetano como presidente de la Diputación en aquel momento pues hizo una gestión favorable a ese tipo de compras. eso Cosa creo. que don Félix pues estaba quizás más apartado de este mundo Sí, contemporáneo. pero vamos, quiero decir que aquel fue una cantidad importante porque aquella fue una cantidad de diputación dentro de los presupuestos, que parecía una locura. Hablamos de los 15 millones para comprar cuadros que a todo el mundo le resultaban pues no muy comprensibles, ¿no? Quiero decir que tuvo esa visión. Yo a Sara le añado, soy más neutral en ese sentido, yo conozco bien los museos de las ciudades aledañas a Vitoria y a micrófono cerrado puedo discutir con cualquiera de que Vitoria es superior y tiene una calidad extraordinaria de museos. Ujú. Pero, por ejemplo, el Museo de Armería. El Museo de Armería llegará un día que necesitará reformas y no las necesitaría, ¿no? No, ya Es no, decir, no las necesita porque ya casi me parece imposible comprar armas de cierto valor. Bueno, pero el dinero se prioriza Bueno, y sí. evidentemente, como no se llega todo, pues hay momentos en los que se hace más esfuerzo económico en todos los sentidos con una determinada colección. Ha pasado claramente primero con la construcción de Artium, la mejora del Museo de Bellas Artes, arqueología, pues bueno, las Le ciudades van a llega, empezar. espera ciencias naturales. Yo creo que simultáneamente es imposible. Evidentemente todo se puede mejorar y creo que Pero no ahora se es puede llegado. fusionar, no somos ninguno de los cuatro políticos y no tenemos esa capacidad de decisión, pero no se puede fusionar, tú que eres especialista, Armando, me refiero a Torre de Mendoza, Museo de Armería, no se puede hacer, si Bueno, tenemos 20 buenos, pues hacer 15 fusionando en algún caso incluso. hombre, lo que pasa es que esto, la tendencia normal es ir a museos con temáticas concretas, monográficos. Es decir, eso sirve un poco otra vez a los museos, sobre todo a los museos provinciales, en que había de todo. Cuando tenía la sección de arqueología, la de Bellas Artes, la de numismática, era un poco de todo, como ocurrió con el de Bellas Artes. Sí, con la Al arqueología, principio, hace bien, al ¿no? principio pues tenía su colección de arqueología, La biblioteca. era el museo provincial además, y todavía sigue, me parece, no sé si se ha quitado el letrero, No se ha pero hasta quitado, hace muy poco pero tiempo como elemento allí está histórico puesto ya. que es el museo provincial. Ya, pero bueno, será Ah. como un elemento Es histórico. un Yo lo residuo sé. histórico, sin Pero duda. bueno, quiere decir que es otra, o se va a otro concepto. Entonces, a lo mejor se podrían funcionar siempre y cuando que los temas tengan una cierta homogeneidad, o sea, que sea posible, porque si no yo creo que hay incompatibilidad, sí, igual que los trasplantes. O sea, no me parece. Luego hay otro criterio, ¿no? Se manejan en estas cosas como en tantas otras. Date cuenta que vamos con otra idea del museo ahora, ¿eh? Museo de la ciudad, que se plantea Sí, pero bueno, Museo de la ciudad, Museo de la catedral, se manejan nuevas ideas, siempre surgen no, pero nuevos por temas ejemplo, en no, la el Museo museología. de la Catedral es un museo de Cesón, no, o sea, es una temática concreta. No, me refiero relacionado con Catedral de Santa María, ¿eh? Ah, No con Catedral vale. Nueva, no con, Ya, no con bien, Sacro. bien. No, pero bueno, es que el Museo de la Ciudad es el Museo de la Ciudad. Y eso es Bueno, el ya museo sabe, en hubo un todos los conato sitios. de hacer el Museo de la Ciudad. Don Félix, yo tengo aquí una lista que me la dio él personalmente de todos los objetos que se encontraron, fueron al ayuntamiento de la ciudad y después de todos los objetos no se sabe dónde se encuentran. Los objetos los dejó en el ayuntamiento. No, exactamente no lo sé, pero aquí está el Museo de la Ciudad, hasta 20 objetos. ¿Cita alguno, José Luis? Hombre, sí. Prestigios. La pluma del Bajo Mardones, después un catalejo de Manuel Hidalguer, la primera baraja, que entonces la serviría seguramente de Heraclio Fourier, y más cosas, fusiles, machetes, libros de habaneras, canciones arabarras de Uruñuela, que era un gran amigo suyo. Bueno, es que en realidad el Museo de la Ciudad está creado, existe, en el papel. Fue en la época de Casanova de alcalde, el presidente del museo era Casanova, y luego había una serie de consejeros o vecinos consejeros que figuraban. Figuraba don Félix Alfaro. Entonces había varios. Es decir, en el ayuntamiento habrá un documento de la creación del Museo de la Ciudad, cosa que no se ha invalidado. O sea, en teoría sigue un museo que no se llegó a poner nunca en marcha. Ah, ya había que coger algún detective privado. Sí, pero ¿dónde está la pluma de Mardones? Las habaneras. Por eso que, bueno, pues son tantas cosas. Yo lo que iba antes, los
si museos únicos o museos no, hay diferentes, hay criterios que dicen que pues eso significa crear un gran museo. Hay cosas que sí se debería de hacer, ¿eh? Y otras, sin embargo, pues creo que es una oferta contra más dispersa incluso, pues es positiva. Es decir, si concentramos todo aquí, pues en otros sitios, por ejemplo, de la geografía de esa, cuando intentamos, ahora que estamos de cara a Fitur, fomentar que la gente se mueva, pues no saldría de Vitoria, claro, de aquí todo, ¿para qué va a salir? A ver, si no hay nada. ¿Eh? Quiere decir, hay que crear puntos de interés turístico. ¿Eh? Pues no se puede ser una de esas cosas. ¿Eh? Vamos, que en balance, porque nos faltan 5 minutos, desde luego, en vida, Félix Alfaro Fournier nunca nos hubiera dejado hacer este espacio, ¿no? Ni este espacio, ni ponerle el nombre a la zona, ni otras muchas cosas, o sea, eso seguro. Había que hacer una traición, sin que se enterara él. Sin homenajes de la ciudad, murió, porque lo que comentaba Hombre, antes José tiene Luis, la medalla de oro, que curiosamente se le dio, es el único caso, en época de dictadura y en época democrática. Se dieron 2 medallas de oro. ¿Sí? Y figura, porque claro, la primera es muy ficticia, según por las circunstancias con que se concurría. Ya la segunda en democracia ya se la dieron. bueno, pues, no sé lo que pensaría. Sería bonito, ¿no?, poder hablar con él, pues por ejemplo la colección de Neipe, porque él conoció, por ejemplo, que su colección de Neipes fue a Palacio de Endaya. Eso sí que lo Bueno, conoció. él conoció que iba a ir a la Diputación. Allí hubo un momento, no sé si se puede hablar de crisis con la empresa, y llegó un momento que era de él relativamente. Él fue el impulsor, el que se preocupó por el museo, pero el museo en realidad era de la empresa. Ya en manos de multinacional, incluso. No, Parte. que fue una gran idea la de él que hizo, que no pasara a la multinacional, porque quizás hoy en día estaría ese museo en Estados Unidos. Ujú. Pero ahí hubo una separación de la empresa en 2 vertientes, gráficas y Neipe. Sí, exactamente. Después que esto sí. Sí, después de que se Una sigue, la de Naipes, y la otra se cerró. Ujú. Bien, pues si conocía ya esa idea de Bendaña, como son las cosas, iba a comentar Armando, pues os hará que va a pasar del Museo de Arqueología a la misma parcela donde va a estar Bendaña, y quieras que no, pues en el origen chocas directamente con Félix Alfaro Fournier, como nos decía Armando, no solo en el Museo de Naipes, sino también en el Museo de Arqueología, buscando una rehabilitación del casco medieval que, por lo que he visto, Armando, yo no sé si en la década de los 50, en aquel momento de Botella, también se estaba ya trabajando en ese campo, Portalón, Guevara San Juan. Indudablemente. Sí, el origen de las rehabilitaciones o restauraciones o no sé qué, Con son edificios inventos, aislados. El ladrillo se inventó. inventos para muchas cosas. Porque según la normativa actual, si uno reforma las fachadas de esas casas en concreto, por ejemplo de Guevara San Juan, de Portalón y de alguna casa cercana, hay que rasear ese ladrillo y hay que hacerlo desaparecer. Exactamente. Bueno, de eso podríamos hablar para otro día y sería interesantísimo. Las cosas, los errores que se han cometido. Pero bueno, también son momentos, así en la época del ladrillo que se saque a la vista, la piedra pisar por las iglesias, etcétera, una serie de cosas que hoy no se haría. Hay otros criterios completamente diferentes. Pero bueno, ahí están. Ujú. Y hay casos en que, bueno, pues sería más o menos discutible si te diga, se haga. Pero, por ejemplo, a mí un caso que eso sería para otro día, pero lo dejo abierto. La restauración de los arquillos en la fachada de San Miguel es la mayor barbaridad que se ha podido hacer. Porque además están el documento del proyecto, cómo había que tener las fachadas por el arquitecto. Es decir, que se raseen, que se luzcan con no sé qué, con una carga de mortero de tanto. Se va al restaurador, saca la piedra y deja esas fachadas horrorosas como la de San Miguel, en la cual los elementos que se ven pues no son elementos nobles de construcción, sino que son elementos para estar cubiertos. Ujú. Bueno, pues hasta aquí lo que ha dado de sí, y hay muchísimo más de la vida de Félix Alfaro Fournier, muchísimo más, pues lo que les comentaba al principio. Seguro que en la vida de cualquiera de ustedes, en la vida de quien les habla, al tratar de cuestiones muy diferentes de Vitoria Gasteiz, aparecerá de nuevo ese nombre, el de Félix Alfaro Fournier, sobre todo si somos capaces de mantenerlo en la memoria y siempre de manera fresca. Sara González en de Ascuru, José Luis Sáenz en Duarte, Armando Llanos, a los tres, muchas gracias, Eskerrik asko.
Buenas noches. Zuei badakizue, datorren asteburuan, berriz, egongo gara hemen, Eusko Ikaskuntzaren bai inguru berri batean. Non, eta Radio Vitorian. Aio!